Sí, muy bien. Las ondas por el viento o también por la naturaleza. Hay tantas cosas que puede crear esta energía. Entonces, lo que hablamos ahora es cómo se obtiene la energía al principio con los motores. Entonces, la electricidad significa el flujo de cargas eléctricas, porque conocen los átomos. Entonces, dentro de los átomos hay protones y electrones, y los dos tienen cargas. Entonces, las cargas se mueven dentro de estas partículas chiquititas con los electrones. Entonces, tenemos también el voltaje. El voltaje significa la fuerza con que algo está empujando las cargas. Entonces, cuando tenemos el viento, es que el viento está revolviendo algo que va a empujar estas cargas. Entonces, el corriente es algo distinto que el voltaje y es la cantidad de cargas que están fluyendo. Entonces, vamos a ver el electromagnetismo, cómo se mueven estas cargas. Pueden ver aquí que hay unos vectores, un campo de vectores aquí. Este significa que hay imanes y hay también unos cables. Y cuando tiene un imán que está moviendo con respecto a los cables, puede mover los electrones y hacer fluir las cargas. ¿Han entendido esto? Ha subido un poquito sobre esto, ¿no? Por las escuelas. Claro, seguramente todos han jugado alguna vez con un imán. ¿Han jugado con imanes alguna vez? Pues también han jugado con pilas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los imanes y las pilas son cosas que no tienen nada que ver, pero hoy día vamos a ver que sí están muy relacionadas. Como Ana les había explicado, en el proceso de la electricidad con el que convivimos día a día, por ejemplo, el proyector funciona con electricidad, los fluorescentes funcionan con electricidad, sus teléfonos celulares, todo funciona con electricidad. Acá está este ejemplo, me ha puesto Ana de poquito. Las pilas tienen un determinado voltaje, 1.5 volts, 3 volts. Esa pila con ese voltaje empuja a esos electrones para que pasen por la lamparita. Y ese flujo de corriente o ese flujo de electrones es lo que llamamos corriente. Ahora, pasa algo parecido con los imanes, ¿verdad? Hay algo que no podemos ver que se llaman campos vectoriales, un nombre medio difícil, pero que están en la naturaleza. Seguramente ustedes han jugado con imanes, con limaduras de hierro, han puesto dos imanes juntos y han sentido que se empujan o se quieren juntar. Bueno, todos estos son manifestaciones de este campo. Y hoy día, Ana nos va a mostrar un ejemplo muy interesante de otro modo de usar esas características del campo. Empezamos con una demostración. Lo que tengo aquí es bien sencilla. Tengo unos imanes por aquí y unos cables unos cables de cobre. Entonces voy a poner este imán dentro de los cables y voy a ajustarlos. ¿Pueden ver un poquito de luz aquí? Una poquita luz. Vean que esencialmente no hay ninguna batería, no tenemos una pila, no le hemos conectado a ningún cargador, solo tenemos el cable enrollado, como se ve acá, y un imán que está pasando por dentro. Ese es otro efecto muy interesante. Ustedes jugando han visto que los imanes se atraen, se repelen, pero también hay un efecto como este. Traten de verlo, tómenlo por ambos lados, quítenlo con mucha fuerza y van a ver. Aquí está. Entonces lo que pasa aquí es que estamos moviendo el imán dentro de los cables. Y hay otra manera de crear electricidad, es lo que has dicho
dicho tú. Lo que dijiste fue que tenemos la electricidad aquí en nuestra casa. Sí, entonces hay cables por las calles que traen la electricidad. Y la mayoría de estos cables vienen de un generador bien grande, la planta eléctrica. Entonces estas plantas generan electricidad con algo más semejante que esto aquí, como un motor. Aquí tenemos un motor y lo que tiene dentro de este motor es algo como así. Tiene los imanes rebotando esto y dentro de los imanes hay los cables agitando. Entonces pueden ver que aquí movemos los cables y pueden ver una cosita de esto es. ¿Pueden ver cómo se genera el destello? Seguramente también muchos de ustedes han jugado alguna vez con un motor. Han desarmado algún carrito o de repente de algún equipo de la casa, ¿no? Y han visto que si conectaban una pila al motor, el eje del motor comenzaba a moverse, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante de esta maquinita, de este motorcito, es que también lo puede hacer al revés. O sea que si en lugar de ponerle la pila para que el eje se mueva, movemos el eje, es como si creáramos una pila, porque tenemos electricidad. Y es el mismo o un proceso muy parecido al que tienen acá. ¿Me permite? Miren, ¿qué sucede en este momento? Uy, se quedaron atrapados. ¿Me prestan el otro? Miren, ¿qué teníamos acá? Pueden ver cómo bueno, la luz no nos ayuda mucho, pero hay un pequeño destello en el LED. ¿Lo ven? El LED se enciende. ¿Sí pueden verlo? ¿Ven cómo se prende nuestro foco? Es algo muy parecido a lo que sucede con el motor. En el caso del motor, los imanes se quedan quietos. Estos son los imanes. Y son los cables los que se mueven. En el caso anterior, como Ana les comentó, el imán es el que se mueve de arriba abajo o de lado a lado, los cables se quedan quietos. Vean que es el mismo principio físico, pero visto desde otra perspectiva. Seguramente la persona que inventó el motor, Faraday, conocía este efecto, descubrió que ese movimiento podía ser muy útil. Y en efecto, ahora lo es. Con los motores tenemos una gran cantidad de equipos en los que podemos usar la electricidad para generar movimiento. Entonces, tenemos también otra manera de crear la energía. Ahora hablamos de la energía fotovoltaica, que es un tipo de energía que se crea desde con imanes y cables. Tenemos materiales especiales, son semicondutores. Y este tipo de material se usa también en las computadoras, en los móviles también se usan. Entonces, ¿cómo se hace? Juntar dos materiales distintos para crear un campo eléctrico. Entonces, cuando vienen los fotones del sol, van a agitar los electrones en los materiales y hay un campo eléctrico. Entonces los electrones solo quieren mover en una sola dirección. Entonces pueden ver aquí una pintura que hay electrones y hay también los huecos donde no hay electrones. Entonces crean aquí un campo eléctrico y los electrones van a fluir en una dirección cuando viene la energía del sol. Entonces tenemos la energía del sol, es la energía de luz. Entonces tenemos la luz y por fin tenemos la electricidad.
Tenemos aquí una demostración. Miren, esta es la celda que vamos a usar el día de hoy. Hemos visto que el modo más común de generar electricidad actualmente es usando motores eléctricos. Así como nosotros hemos movido el motorcito con nuestros dedos para generar ese pequeño destello de luz en nuestros LEDs, bueno, en muchos lugares del país hay motores gigantescos que obviamente no son movidos por dedos, sino por la caída de agua, cascadas, ríos, represas. Estas son las centrales hidroeléctricas. Pero hay otro modo también muy eficiente de generar electricidad, y es el que les ha comentado Ana, es mediante semiconductores. El semiconductor es un tipo de material muy especial, porque tiene características únicas. Tiene dos componentes, o dos partes principales. Una parte que tiene muchos electrones, y otra parte donde casi no hay electrones, hay muy poquitos. Cuando la luz del sol llega a este material semiconductor, estos electrones adquieren la energía del sol, adquieren mucha energía. Imaginen que si tienen mucha energía en el puño, ¿qué creen que podría pasar? Que están acumulando mucha energía. ¿Qué podría pasar? Al final liberan su energía, ¿verdad? Liberan la mano. Algo parecido pasa con estos electrones. Acumulan tanta energía que hacen lo que se llama un salto. O sea, saltan de nuestra plaquita. Saltan de la placa y comienzan a circular por los cables. Y así ya tenemos energía eléctrica que podemos usar en nuestros hogares. Ahora se les están repartiendo estas celdas para que ustedes las puedan ver, las puedan manipular. Háganlo con mucho cuidado, traten de no tocar la pantalla, solo tóquenlo por los costados. Y bueno, las personas que nos acompañan, los Carlos, compañeros, les van a ayudar a ustedes a que puedan medir con el multímetro cuánto voltaje está generando esta pantallita. Queremos que identifiquen algunas partes. Tenemos la pantalla, hay un cable rojo, hay un cable negro. Este aparatito que también se les va a proporcionar, también tenemos esos dos cables, uno rojo y uno negro. Hay que unirlos y la pantallita nos va a decir cuánto voltaje nos está dando la celda solar. ¿Recuerdan qué cosa era el voltaje? Lo que les dijo Ana al principio de la exposición. El voltaje era la fuerza con la que un dispositivo, como esta celda, hace mover a los electrones. O sea, con cuánta fuerza empuja a los electrones. ¿Ok? Y hay que medir el voltaje en la sombra y también en la plena sol. Bueno, no hay tanto sol ahora, pero sí hay bastante por la neblina. Entonces pueden ver cómo incrementa el voltaje. Miren lo que voy a hacer. Entonces hay que trabajar. Voy a agarrar el cable negro de mi celda y lo voy a unir a la puntita negra del multímetro. Ahora tomo el cable rojito de mi celda y lo uno a la punta roja de mi multímetro. Y bueno, no sé si todos lo pueden ver, voy a tratar de pasar con su lado. Pero miren que aparece un número en la pantallita del multímetro. Y hay que ayudarles a Este es el voltaje. Este es el voltaje que está entregando ahorita la celda. O sea, esa es la capacidad que tiene